Familia de Templo Betania, Dios te bendiga, seas bienvenido hoy una vez más a casa. El día de hoy le doy gracias a Dios pues por la oportunidad que nos da de poder encontrar los medios, de poder seguir alimentando nuestra alma, y le doy gracias a Dios por cada corazón dispuesto que el día de hoy nos está viendo a través de este medio para poder entregarse como un sacrificio vivo y santo para nuestro Dios. Y el día de hoy quiero recordarte lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y estas son buenas noticias, porque el día de hoy no importa cómo vengas, el día de hoy no importa nuestro corazón, no importa el proceso, la prueba que estemos pasando, Dios no va a dejarte ahí. Dios te va a levantar, Dios va a sanar y Dios va a seguir restaurando tu vida hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que alabemos a Dios con todo nuestro corazón, con libertad, con seguridad y con fe de que un día podremos estarle viendo cara a cara. Y el día de hoy queremos continuar, pero no sin antes poner este momento en manos de Dios. Te invito a que ahí en donde estés tomes a quien tienes a un lado de tu mano y me acompañen a hacer esta oración. Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, con todo nuestro corazón en esta hora, Padre. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, Señor Jesús, para entregarnos ante ti como un sacrificio vivo. Señor, ponemos en tus manos este momento. Te pido que seas tú guiando al grupo de alabanza, guiando al predicador, Señor, de esta hora. Te pido, Padre, que tu palabra, Señor, nos conforte, Padre, que tu palabra nos llene y nos aliente, Señor, a seguir caminando, a seguir luchando, pues sabemos, Padre, que nuestra redención está cerca. Padre, te alabamos y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar a Dios en esta hora junto con el grupo de alabanza. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Aleluya. Hermano, ¿está listo para alabarle? Gócese con nosotros en este lugar. Aleluya. Porque tenemos un Dios poderoso. Ese Dios es el poderoso de Israel. Aleluya. Cántelo con nosotros. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¡Aleluya! Te bendecimos, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres la única razón de nuestra alabanza y de nuestra adoración. ¡Aleluya! Nuestra alma te alaba, Padre. Nuestra alma te bendice. Queremos cantarte, Señor, que eres poderoso. ¡Vamos! Cántelo con nosotros. Tú eres todo,
poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Nuestra alma te anhela, Señor. Nuestra alma te alaba y te bendice para siempre. Alguien en este lugar y ahí en su hogar puede gozarse en el nombre de Jesús. ¡Vamos! Eres todopoderoso, Jesús. Porque no podemos dejar de pensar en lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y queremos alabarte y cantarte. ¡Vamos! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Una vez más. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Vamos a ver. Te alabamos, Cristo. No podemos callar las maravillas que tú has hecho en cada uno de nosotros. Aleluya. Vamos, dígalo. Quiero cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Yo quiero gritar. Jesús, te alabamos, Jesús, aleluya, aleluya. Te queremos adorar, Señor Jesús. Levanta sus manos, iglesia. Vamos a cantar todos a una voz a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Exaltamos, Señor. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción.
extranjeros ya no más. Nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más. Siempre a nuestro lado tú estás. Juntos somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Gracias te damos, Cristo. Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo precioso, hermanos. Precioso porque el Señor está con nosotros. Precioso y maravilloso porque su presencia es real en nuestra vida, hermanos. Es palpable la presencia del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Después de haber adorado, después de haber cantado, después de haber escuchado, hermanos, estas preciosas alabanzas y unirnos en ellas, hermanos, esta hermosa alabanza: somos iglesia, somos tu pueblo, Señor. Somos los que te alabamos, los que te bendecimos, los que te glorificamos. Es maravilloso, hermanos. Ya van varios meses, hermanos, de esta situación, de esto que nosotros creíamos que en un mes, quizás en 2 o en 3 iba a terminar, hermanos. Y el enemigo, hermanos, como siempre, queriendo destruir la obra de Dios, queriendo destruir la iglesia. Pero hoy en esta hora, hermanos, hoy en este momento,
nosotros estamos de pie, estamos delante del Señor, estamos en su presencia, estamos por su misericordia en esta hora, recordando lo que dice su palabra, hermano. Que no nos olvidemos, hermano, que no ignoremos que nosotros somos el templo de Dios. No es un lugar, nosotros, tú y yo que me estás viendo en esta hora, nosotros que estamos en esta hora, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Y yo estoy seguro que así como el enemigo, así como Satanás ha querido destruir, no una vez, varias veces la obra de Dios, y hoy en esta ocasión ha querido destruir la iglesia, de ninguna manera lo ha logrado. Y hoy en esta hora nos levantamos con poder, con autoridad, en el nombre de Cristo Jesús, para seguir adelante, hermano, para darle la honra, para darle la gloria, para darle la alabanza al eterno Dios, al que vive para siempre. Y una vez más, hermano, una vez más, en esta tarde podemos decir nosotros que somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Tú que estás viendo en esta hora, tú eres más que vencedor en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. En esta tarde, antes de leer la palabra, quiero invitarte ahí en tu lugar para que inclines tu rostro, para hacer una breve oración y pedirle al Señor su guianza, pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él nos guíe. Aquí te invito a orar. Amoroso Señor, amoroso Dios que estás con nosotros en esta hora, te damos la honra, te damos la gloria. Reconozco, Señor, en esta hora el privilegio que tengo de parte tuya, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Cada uno de nosotros, Señor, que hoy en esta tarde podemos orar, que hoy en este día, Señor, podemos orar, oh Padre eterno. Hoy en esta hora reconocemos, Señor, de parte tuya, Señor, tu bondad, tu gracia, tu misericordia, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque tu iglesia, Señor, que es tu pueblo, que somos cada uno de los que tú has lavado y comprado a precio de sangre, hoy estamos de pie, Señor. Hoy estamos de pie delante de tu presencia. Han sido días difíciles, han sido tiempos difíciles, Señor, pero tu gracia, oh Dios Todopoderoso, no ha faltado, Señor, en nuestra vida. Tu misericordia no han sido pocas, Señor. Y aquí estamos en esta hora, Señor, tu pueblo, tu iglesia, Señor, que te adora y que te sirve. Bendícenos en esta hora a través de tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, por favor. Abre nuestro entendimiento, abre mi corazón, abre mi mente, Señor, para saber oír tu voz, para saber escucharte en esta hora, Padre. Yo te pido que bendigas a cada uno, Señor, de los que están al otro lado, Señor, aquí mirando, Señor, mirando, Padre, esta predicación. Yo te ruego por cada uno de ellos y te doy gracias por su vida. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. En esta hora quiero invitarle, si tiene su Biblia por ahí a la mano, quiero invitarle para que busque en el segundo libro de Reyes. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Le voy a invitar para que leamos ahí juntos. Capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo número 3, para la gloria del Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora:
si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El Señor añada bendición a su santa palabra. Miren, a esta meditación le he puesto por título: ¿qué has oído de Dios? ¿Tú qué has oído de Dios? ¿Qué es lo que tú has escuchado? Y yo recuerdo cuando era un joven, vivía en la ciudad de Guadalajara, y recuerdo lo que yo escuchaba acerca de Dios, acerca de Él. Lo que recuerdo era algo así como: si haces esto o si haces aquello, Dios te va a castigar. Eso era lo que yo oía de Dios. Y también recuerdo que me decían: como vives estás mal. Pero lo peor era que yo no podía dejar de hacer muchas cosas que, aunque nadie me lo dijera, yo sabía que eran cosas que no las debería de hacer, pero no podía dejarlas de hacer. Cosas que no agradaban a Dios de ninguna manera, de ninguna forma. Y algo más se agravaba por aquello que yo había oído de Dios. Yo vivía con miedo. Yo vivía con un miedo de decir: ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Si Dios me castiga por lo que hago, por esto, por lo otro y por aquello, ¿qué va a ocurrir conmigo? Recuerdo en una ocasión, cuando vivía allá en Guadalajara, traía en mi mano un matamoscas. Y pues agarraba el matamoscas y aplastaba las moscas contra la pared o donde estuvieran. Y recuerdo que cruzó por mi mente un pensamiento: ¿por qué no soy como un insecto? Decía yo. Porque lo que yo hacía, yo sabía que estaba mal, pero no sabía cómo corregir, no sabía qué hacer. Y yo decía: ¿por qué no soy como un insecto? Que alguien llegue y te aplaste y todo se acabe ahí, todo se termina. Eso era lo que pasaba por mi mente. Pero esto ocurría en mí por lo que yo había oído de Dios. Yo había oído de Dios que Él era un ser que se enojaba, que estaba enojado con el mundo entero, que estaba enojado conmigo por mi comportamiento. Yo oía de Dios que era un Dios que me acusaba, que estaba con su dedo acusador apuntándome todos los días, que era un Dios que me iba a mandar al infierno. Eso era lo que yo escuchaba de Dios. Y era mi temor grande. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Por eso, nuestro tema de hoy: ¿qué has oído de Dios? ¿Tú qué has oído de Dios? Para los israelitas, cuando habían salido de Egipto, ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, en el versículo 26 y 27, dice la palabra de Dios, 26: sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Dice: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Fíjense lo que el pueblo de Israel era lo que él escuchaba y lo que él creía que Dios era para con ellos. Imagínese usted esto: porque Jehová nos aborrece, por eso nos ha sacado de tierra de Egipto,
para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿Qué pensamiento más equivocado? ¿Qué pensamiento más alejado? ¿Acaso si Jehová no hubiera querido destruirlos, para qué se habría tomado tantas molestias? Si ellos habían visto cuando cruzaron el Mar Rojo, cómo Jehová lo abrió en dos, y cómo el pueblo de Faraón, los egipcios, cuando quisieron cruzar para ir con ellos, para atraparlos y para matarlos, Jehová los acabó ahí, a todo un pueblo, a todo un ejército, junto con su rey, junto con Faraón. Pero esto, lo que tú has oído de Dios, muchas veces, por eso que tú has oído, como tú has oído de Dios, esa clase de Dios te formas. Es lo que hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque no conoces al Dios verdadero. Porque no sabes quién es Él. Ellos, los israelitas, ellos decían, imagínese usted, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto. ¿Acaso es aborrecer a un pueblo que Dios le llama para que llegue a una nación donde fluye leche y miel? ¿Acaso eso es aborrecer? ¿Acaso es aborrecer a un pueblo que Dios les dé agua de una roca? ¿Acaso es aborrecer a un pueblo cuando llegan a las aguas amargas de Mara y Dios le dice a Moisés lo que haga y aquellas aguas se endulzan y pueden beber ellos junto con todos sus ganados? ¿Acaso eso es aborrecer? Pero ellos habían formado esa idea. Y miren cómo es el ser humano. No lo gritaban a los cuatro vientos. Aquí lo dice la palabra. Fuiste y te metiste en la tienda, murmurar, hablar bajito, hablar que los demás no nos escuchen. Fuiste y murmuraste. ¿Con quién estaban ahí en las tiendas? Con sus hijos, con sus esposas. Con ellos estaban. No, Jehová nos aborrece. Jehová nos ha aborrecido. Por eso nos ha sacado. Recuerden, allá comíamos bien, allá había agua, allá había alimento, allá había las ollas de carne, decían ellos, pero Jehová nos aborrece. Y eso acarreó para todos ellos que dijeron que Jehová los había aborrecido, acarreó que todos ellos, los que murmuraron en sus tiendas, los que dijeron, así como cuando regresaron los 12 espías, que aquellos 10 empezaron a decir, sí, la tierra es muy bonita, es muy hermosa, pero ahí viven los hijos de Anac, los gigantes, nos van a tragar a nosotros, nos van a hacer como nada, y llegó todo ese temor a ellos. Cuando se habla así acerca de Dios, es porque no conocemos a Dios. Es porque no conoces a Dios. Por eso se habla de esa manera. En los días de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él anduvo aquí en la tierra, cuando Él anduvo aquí, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 7, versículo 17, que la fama de Él se extendía. Era muy grande. Se extendía la fama de Él por toda la tierra. La gente oía. Y Juan tuvo que mandar unos discípulos de Él a que le preguntaran al Señor. Y llegaron con Él y le decían, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Juan no lo conocía, no sabía. El Señor le mandó decir a Juan, vayan y díganle, los ciegos ven, los cojos andan y el reino de los cielos es anunciado a los pobres. Vayan y díganle esto, como diciendo el Señor, ustedes juzguen si yo soy el Mesías, si yo soy el Cristo, si yo soy el que había de venir. Ustedes vayan con Él y díganle, porque esa era su fama del Señor. Las personas, por eso, todo tipo de personas, desde que la humanidad es humanidad, desde que pecó el primer hombre y fueron arrojados del huerto del Edén junto con Eva, desde esa vez el hombre, para poder tener dentro de su mentalidad una paz con un Dios que él no conoce, se ha formado dioses a su medida,
dioses que no condenan el pecado. Dioses ha hecho el hombre que sean igual que ellos. Ahora bien, si alguien de nosotros puede hacer un Dios, definitivamente que si tú puedes hacer un Dios, si tú puedes formarte un Dios, tú eres más poderoso que ese Dios que tú mismo hiciste, porque tú le diste forma, porque tú le diste vida, porque tú le diste un nombre. Por eso, cuando no conoces a Dios, cuando no se conoce a Dios, se va tras figuras, tras imágenes de lo que yo creo que quizás así sea un Dios. Quizás esta sea la forma, quizá ese Dios. El mismo pueblo de Israel se formó un Dios para él mismo. Se formó un becerro de oro. Y luego ellos mismos decían a ese becerro: tú eres el Dios que nos sacaste de Egipto. Y le adoraban y le cantaban. Estaban muy lejos de poder conocer a Dios. Pero el ser humano se ha hecho para sí mismo toda clase de dioses de acuerdo a su propia mente corrompida. Dioses para cada cosa, dioses para cada necesidad. Sí, no conocen al Dios verdadero. No conocen al Dios que hizo, el que ha hecho los cielos y la tierra. El Dios que nos ha formado a nosotros, no lo conocen. Se ha hecho un Dios para el sol, un Dios para la lluvia, un Dios para la noche, un Dios para el día. Hay infinidad de dioses para todo y para toda necesidad, para que no me falte trabajo, para que haya bendición aquí, porque voy a salir de viaje, para que cuide a mis animales, etcétera, 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 y muchos más etcétera que nosotros podemos decir. Pablo el apóstol un día que fue a visitar la iglesia que se encontraba en Corinto, andando por ahí, dice la escritura que andaba él por ahí y que cuando llegó a la ciudad de Atenas, dice: en todo yo he visto que ustedes son muy religiosos. Les decía Pablo: pues tienen un templo, tienen un altar dedicado a cada dios. Y Pablo les dice: pero entre todo lo que yo he visto hay un altar, hay un templo que dice al Dios no conocido. Fíjense cómo el mismo ser humano busca tener dioses, busca confiar en alguien. Pero dice la palabra de Dios en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y por eso, aunque se formen muchos dioses, aunque estos griegos tenían infinidad de dioses, infinidad de templos tenían dedicados a sus dioses, ellos sabían que quizás había alguien que ellos no conocían. Y es muy claro, por supuesto que no lo conocían, pues si lo hubieran conocido, jamás hubieran levantado más templos a otros dioses, pero no le conocían. Pablo les habló a ese Dios, al Dios no conocido, a ese Dios yo vengo a predicarles, de ese Dios yo vengo a hablarles a ustedes. Y definitivamente, así era mi vida sin Dios. Así era mi vida, queriendo suplir al Dios verdadero, queriendo suplir por algo, por alguien o por alguna cosa que yo pudiera sentir que llenaba mi corazón. Qué equivocado está el ser humano. Qué equivocado está todo aquel que quiere buscar de Dios. Qué triste condición cuando no se conoce a Dios. Qué triste el caminar del hombre. Qué triste nuestro andar. A nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba aquí en la tierra, aún andando Él aquí en la tierra, en una ocasión le dijeron al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, muéstranos a Dios. Tú que dices que eres hijo de Dios, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor les dijo: ¿muéstranos al Padre? ¿Cómo? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía me dices: muéstranos al Padre. Él le dijo: el que me ha conocido a mí, ha visto al Padre.
El que me ha visto a mí, ha conocido a mi Padre, ha visto a Dios, porque yo vengo de Él. Por eso, al estar nosotros mirando todo esto, nos damos cuenta cómo es la vida del hombre sin Dios. Cómo es el tener una idea, porque eso es una idea, algo erróneo, algo que no es, algo que tú crees que así puede ser, algo que tú crees. Por eso muchas veces aún los que dicen conocer a Dios quieren vivir en pecado, quieren vivir en maldad, quieren vivir haciendo otras cosas porque dicen, este Dios es así, este Dios no me va a condenar por esto, este Dios sabe lo que yo soy, este Dios sabe lo que yo pienso, por eso yo puedo hacer esto y puedo hacer aquella clase de pecado. Al fin y al cabo Dios no va a condenar, al fin y al cabo Dios es amor. Estamos lejos de saber quién es verdaderamente ese Dios. Y por eso Naamán, aquel asirio, aquel capitán del ejército asirio, para Naamán, ¿quién era Dios? Él no lo conocía. Él era de Asiria, un pueblo que muy seguido peleaba con el pueblo de Israel. Él de allá era. Él conocía a su Dios. Naamán, los asirios tenían un Dios, se llamaba Rimón, y él conocía a ese Dios. Ya lo vimos al principio cuando leímos que Naamán, capitán del ejército asirio, era un hombre muy valeroso, era un hombre muy importante en todo el ejército, pero dice la Sagrada Escritura, pero era leproso. Era leproso este hombre. Naamán era leproso. Y por eso Naamán, que tenía a su Dios con D minúscula, él sabía que ese Dios ni lo escuchaba, por tanto, mucho menos lo podía sanar de su lepra. Por eso, cuando aquella muchacha que trabajaba para la esposa de Naamán, aquella muchacha israelita que la habían llevado cautiva, aquella muchacha pensó en su corazón y tuvo un deseo ella en su corazón y le dijo a la mujer, a la esposa de Naamán, si mi señor, refiriéndose a Naamán, fuera a la tierra de Israel, fuera con el profeta, él lo sanaría. Le dice aquella mujer, y Naamán, que no conocía a este Dios, él quería conocerlo, él quería saber quién era. Y platicó todo esto, y cuando llegó a oídos del rey, el jefe de Naamán, por así decirlo, el rey le dijo, anda, ve a la tierra de Israel, ve, está muy bien, ve para que lleves allá. Y cuando lo envía, le envía, hermanos, varias cosas, plata, oro, vestidos, le dice, ve a visitarlo. Pero ellos no lo conocían. Pero ¿qué había oído Naamán de Dios? ¿Qué había oído? Él había oído que ese Dios podía restaurarle. Él había oído que ese Dios podía sanar su lepra. Y vemos aquí en este relato cuando Naamán llegó a Israel con el profeta. Él llegó con el profeta y llegó con todo, porque un capitán no viajaba él solo, ni viajaba con 2 o 3. Iban varios. Yo me imagino el desplante que se hizo cuando llegaron a la casa de Eliseo. Si ahorita cuando nosotros vemos aquí, a veces que me ha tocado a mí ver cuando van a poner la bandera o cuando la van a bajar el ejército, qué impresionante se ve. Cómo bajan todos aquellos soldados tan bien vestidos, tan bien arreglados, con su traje muy bonito, se ve todo eso, aquel orden, aquella disciplina, cómo se bajan todos, se forman para dar paso por respeto a nuestro lábaro patrio, a la bandera. Me imagino cuando llegó Naamán a la casa de aquel hombre, de Eliseo, el profeta de Dios, con todos aquellos soldados que iban resguardándolo a él, pues él era el capitán del ejército. Y Eliseo, que estaba allá adentro, solamente le llegó la noticia y le dijeron, ya llegó Naamán, aquí está afuera. Y Eliseo, sabiendo él que el poder era de Dios y no de él
por eso ni siquiera se bajó a recibirlo. Ni siquiera se bajó para postrarle a él o darle un saludo. Simplemente Eliseo mandó a un sirviente de él y le dijo: ve y dile que vaya al río Jordán y que se sumerja 7 veces en el río, y con eso quedará sano. Y el capitán, por su investidura de él, es lógico, ocurrieron 2 cosas por las instrucciones que le dio Eliseo. Se enojó, se molestó. Él dijo: bueno, ¿qué no hay ríos mejores allá en la Siria? ¿Qué no, si yo me meto en un río allá en la Siria, no seré sano? Están mejores que el río Jordán, a donde me manda Eliseo que me meta ahí. Pero sus soldados le aconsejaron, le dijeron: mi señor, si te hubiera pedido algo un poco más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Pues sí, si lo hubiera hecho, pues qué de malo tiene que vayas al río Jordán y te sumerjas ahí las 7 veces. ¿Qué de malo tiene eso? Y él acató aquello. Él no conocía de Dios, se molestó, pero tenía fe. Miren, tenía fe porque dice en el versículo 11: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí. O sea, Naamán pensaba para sí mismo. Él decía: saldrá él, o sea, el profeta, saldrá Eliseo, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Eso es lo que él decía. Así es como va a ser. O sea, Naamán, aunque se enojó y se molestó, él sabía que ese Dios podía sanarlo. Porque él decía: yo sé, él va a salir, va a levantar su mano, va a orar por mí, va a poner su mano en mi parte mala y yo voy a ser sano. Pero ahí le reconvinieron. Y me llama mucho el método, la forma en que él tiene que hacer las cosas. Hace pocos días les platicaba allá en mi grupo familiar, yendo a un mandado al centro de la ciudad con mi hija, y pasando por ahí estaban los marines, estaban ahí por el centro, y pues ellos, aunque se bajan, no se bajan y se van a sentar a una banca o se ponen descuidados abajo del vehículo donde van, toman posiciones estratégicas. Pero había uno entre ellos que llevaba su traje de gala y se veía impresionante. Se veía impresionante, de verdad. Traía su gorra o su cachucha, no sé cómo se le llama, su traje, se veía impresionante la persona. Naamán, esta persona no se le veía un cargo muy alto. Naamán era el capitán del ejército asirio. ¿Usted se imagina cómo iría vestido él? ¿Usted se imagina qué clase de ropa traía? Les decía yo a los hermanos, yo me lo imagino como vestido de blanco todo. Un hombre alto, con su gorra, con sus fornituras que se le llaman, sus cadenas, sus medallas aquí. Un hombre, hermanos, humanamente hablando, de estirpe. Era capitán del ejército asirio. Usted se imagina, por eso su molestia de él, lo que significó para él cuando Eliseo le dijo: ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. Porque ¿qué tenía que hacer Naamán? Naamán, simple y sencillamente, no podía entrar en el río Jordán con todo su traje, con todas sus fornituras, con aquellas botas que lo distinguían. Naamán tenía que despojarse de su traje, de su cachucha, de sus botas, de todo lo que le daba la calidad de ser capitán del ejército asirio. Porque para entrar al río Jordán definitivamente tuvo que desnudarse, tuvo que quitarse toda su ropa. Y cuando él se quita toda su ropa, él se ve a sí mismo. Y ahí, cuando no tiene su ropa, en él se da cuenta que él es solamente una persona, solamente un ser humano. Se acabó lo demás,
se acabó su capacidad, se acabó aquello que lo distinguía. Se veía igual que cualquier persona. Y por eso, muchas veces, lo que tú has oído de Dios, y cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, tú necesitas despojarte. Tú necesitas despojarte, y muchas veces ocupamos despojarnos de nuestro orgullo. Ocupamos despojarnos de nuestra vanidad. Ocupamos despojarnos de todo aquello que no agrada a Dios. Y no solamente que no agrada a Dios, de todo aquello que no agrada al prójimo. Necesitamos quitarnos aquellas vestiduras que nosotros hemos llevado por mucho tiempo. Oh, yo me llamo fulano de tal. Oh, yo me apellido así. Oh, yo soy esto. Oh, yo tengo caminando en el Señor tantos años. Oh, yo tengo desde hace mucho tiempo que conozco la palabra. No, así no actúa Dios en tu corazón. Por eso Naamán se enojó. Él quería que así, con todo su traje, Eliseo solamente lo tocara y lo sanara. ¿Qué has oído de Dios? ¿Qué has oído de Dios? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es ese Dios que te ama? ¿Qué es ese Dios que tú muchas veces no has conocido? Que has creído que ves a un Dios, pero no lo es. Que has creído que tienes a un Dios en tu casa, pero no tienes a un Dios en tu casa. Tienes una figura, tienes una imagen. No te puede cuidar, no te puede ayudar, no te puede oír, no te puede sanar, no te puede salvar, no te puede perdonar, no puede transformar tu vida. Ocupas conocer a un Dios verdadero. Ocupas conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ocupas conocer a un Dios que un día entregó a su Hijo. Lo envió a este mundo por amor. Lo envió para que tú y yo tengamos vida eterna. A ese necesitas tú conocerle. Ese es el Dios de verdad. Ese es el Dios de misericordia. Ese es el Dios que te ama. Es ese Dios que a pesar de conocer tu vida, Naamán se inclinaba ante Rimón, su Dios de él, y nunca había pasado nada. Y dice la Escritura de una hermosa manera en el versículo 17. Dice desde el versículo 15: y volvió al varón de Dios, volvió Naamán, él y toda su compañía otra vez. Fíjese qué hermoso. Y se puso delante de él. Y le dijo Naamán a Eliseo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Eliseo era sabio. Eliseo conocía a ese Dios verdadero. Eliseo sabía, y por eso él no aceptó nada. Él dijo: yo no hice nada. Yo no tengo poder para sanar tu lepra. Jehová es el que tiene poder. Él fue el que te sanó. Él fue. Y miren, hermano, cómo me gozo. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, cuando ya no quiso aceptar ningún presente de él, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo, es decir, él, Naamán, él está hablando, tu siervo tuyo, yo, Naamán, no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravillosa es su gracia.
De cuántas cosas nos perdemos por no conocerle. De cuántas bendiciones nos perdemos por no estar ahí cerca de Dios para escuchar su voz. Le termina diciendo Naamán: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, o sea, cuando el rey entre a ese templo y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Ese Dios no solamente tiene poder para sanar. Ese Dios que yo te hablo en esta hora tiene poder para restaurar vidas. Ese Dios que yo te hablo en este día tiene poder para transformar tu vida. Ese Dios que yo te hablo en este día, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu condición, no importa la clase de pecado la que tú practiques, no importa lo que tú hayas hecho. Ese Dios es Dios de verdad. Ese Dios es Dios de poder. Ese Dios es Dios de autoridad. Pero ¿sabes algo? No solamente es un Dios de autoridad, no solamente es un Dios de poder. Ese Dios te ama. Y ¿sabes algo más? Él te ama como eres. Él te ama como tú eres, pero ¿sabes? Él quiere transformar tu vida. Él te quiere perdonar. Porque hoy, en este día, tú has oído, quizás, no lo sé, quizás tú has oído algo que tú no habías oído de Dios. Quizás tú sabías que sí existía. Yo recuerdo que desde niño yo había oído la historia de un Señor Jesucristo, de alguien que había muerto en una cruz. Yo desde niño lo había oído. Pero Job, aquel hombre de Dios, él dijo: de oídas te conocía, mas hoy mis ojos te ven. Hoy ya no es lo que yo he oído de Dios. Ahora ya no es lo que solamente yo había escuchado. Ahora, en este día, tú puedes hoy, en este momento, tener un encuentro con ese Dios. Aleluya. Tú puedes tener un encuentro con ese Dios. Ahí donde estás, donde tú estás escuchando, no importa que no estés presente aquí en la iglesia, no importa. Donde tú estés, en ese lugar, ahí Dios quiere tocar tu vida. Ahí Dios quiere tocar tu corazón. Ahí Dios quiere hacer contigo algo maravilloso, porque sabe, Él tiene propósitos, Él tiene planes perfectos para tu vida. Oh, si tú pudieras en esta tarde abrirle tu corazón al Señor. Si tú pudieras en esta hora decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quizás tú no conoces de Dios, quizás tú vives en el pecado, pero también si tú conoces de Dios, también si tú vas a una iglesia cristiana, oh, yo estoy seguro que el Señor quiere seguir transformando tu vida. Él quiere seguir limpiando tu corazón. Él quiere seguir llenándote de su presencia. Yo quiero invitarte en este momento. Yo quiero hacer una oración por ti. Tú que hoy en este día el Señor te permitió esta oportunidad de oír su palabra. Yo quiero orar por ti.
Si eres un creyente que ha menguado en la fe, si eres alguien que asiste a la iglesia, pero en estos días tu fe ha menguado, oh, déjame orar por ti. Pero no porque yo pueda hacer algo directamente en tu vida. Yo solamente puedo orar al que todo lo puede, al que es todopoderoso, al que está con nosotros en esta hora. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, ora conmigo. Padre eterno, Señor de bondad y de misericordia, ¿qué habíamos oído de ti? ¿Cuál era nuestro sentir? ¿Cuál era nuestro actuar? ¿Cuál era nuestro pensar? ¿Qué clase de Dios creíamos que tú eras? Señor, hoy hemos escuchado tu palabra. Hoy hemos escuchado tu voz en esta hora, Padre eterno, Padre de amor y de misericordia. Y yo quiero pedirte, Señor, por mi hermano, por mi hermana, por el joven, por mi amigo, por mi amiga que están ahí al otro lado de este monitor. Oh Señor, yo quiero pedirte por cada uno de ellos. No sé su nombre, Señor, no conozco su necesidad, pero oh Dios Todopoderoso, estamos al que Él todo lo puede. Estamos delante del Todopoderoso, revelando. Oh Señor, visita en esta hora y haz una morada permanente, Señor, en la vida de cada uno de los que ahí están, Señor. Te lo ruego, Dios Todopoderoso. La vida que se vive, Señor, es porque no te conoce. Aquel que vive en el alcohol es porque no te conoce. Aquel que vive en el pecado, Señor, aquel que vive en la homosexualidad, aquel que vive robando, Señor, aquel que vive quizás asesinando, oh Dios Todopoderoso, muéstrales que hay un Dios que les ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para esto has enviado a tu Hijo. Para esto has enviado a tu Hijo. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Te alabo, Señor, te alabo en esta hora, te alabo por lo que estás haciendo, te alabo por tu poder y tu misericordia, te alabo por tu amor, Señor. Porque yo sé que estás actuando, yo sé que estás haciendo algo en la vida ahí, Señor. Tú estás actuando, Espíritu Santo de Dios. Tú estás actuando, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tus muchas misericordias. Gracias por tu amor perfecto. Sigue guardando a tu iglesia. Sigue guardando la obra de tus manos.
Sigue derramando de tu presencia. Deseamos ir mucho más. Qué maravilloso en ti. eres, Señor. Queremos Qué maravillosa tu presencia, Señor. presencia. Qué maravillosa presencia en esta hora. Qué hermoso, Señor, estar aquí delante de ti, Señor. Qué hermoso, Señor, gracias. Que está sentado Gracias, en el Padre eterno, trono. gracias. Al Gracias, que Señor Jesús, vive gracias. para siempre y siempre. A ti sea la gloria, gloria. A ti sea la gloria, Padre honra y eterno. el poder. A ti sea la honra y el poder, Señor. A ti sea la gloria por siempre y siempre, Señor. Por siempre y siempre, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Cuán hermoso es tu nombre, Señor. Cuán hermoso eres, Padre eterno. Cuán bello eres, Hijo del Dios Altísimo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Señor, bendito seas. Bendito seas. Solo quiero decirle que Dios le bendiga. Solo quiero darle gracias a Dios por su vida, porque sé que Él está ahí, porque sé que Él actúa, porque sé que Él le ama. Si ya conoces el camino, no te quedes a mitad del camino. Prosigue. La meta ya la podemos vislumbrar. Prosigue, sigue adelante. Y si no tienes a Cristo, o si no tenías a Cristo, hoy este día has tenido un cambio en tu vida. Hoy Dios ha hecho algo en tu corazón. Me da mucho gozo poder haber orado contigo, haber estado estos momentos contigo. No te puedo decir más. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde,